La luz pálida del hospital creaba sombras inquietantes. Sobre las paredes, color crema, y el sonido rítmico del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio sepulcral de aquella habitación. En el tercer piso, me encontraba sentada en una silla de plástico incómoda, junto a la cama donde yacía Elena Martínez, mi suegra, una mujer que llevaba casi 3 meses sumida en un coma profundo, después de sufrir un derrame cerebral masivo que la había dejado suspendida entre la vida y la muerte. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía un libro que ni siquiera intentaba leer, porque las palabras se difuminaban frente a mis ojos, cansados por las largas noches de vigilia y la angustia constante que me oprimía el pecho. Mi esposo Javier y su hermana Claudia acababan de salir de la habitación hacía apenas 10 minutos, exhaustos después de otra jornada interminable junto al lecho de su madre. Antes de marcharse, Javier me había besado la frente con ternura y me había susurrado al oído que descansara un poco, que ellos volverían temprano por la mañana con café fresco y algo de comer. Claudia, con sus ojos enrojecidos por el llanto perpetuo, me había apretado la mano con gratitud silenciosa, agradeciéndome una vez más por ser quien me quedaba durante las noches solitarias, velando por su madre cuando el resto de la familia necesitaba dormir y recargar energías para continuar enfrentando la pesadilla que se había convertido en nuestra realidad. La verdad era que yo no lo hacía solo por obligación familiar o por demostrar mi lealtad como nuera. Lo hacía porque Elena había sido más que una suegra para mí desde el día en que Javier me llevó a conocerla hacía ya 5 años. Ella me había recibido con los brazos abiertos cuando mi propia madre había fallecido 2 años antes de mi boda, dejándome huérfana de esa figura materna que tanto necesitaba. Elena había llenado ese vacío con generosidad infinita, con consejos sabios susurrados durante las tardes de té en su jardín, con abrazos cálidos que olían a lavanda y a hogar. Me había enseñado las recetas secretas de la familia. Había estado a mi lado durante mi primer embarazo que terminó en pérdida, y había sido mi roca cuando el mundo parecía derrumbarse a mi alrededor. Ahora era mi turno de estar ahí para ella, incluso si ella no podía saberlo, incluso si su conciencia flotaba en algún lugar inalcanzable, donde mis palabras y mi presencia no significaban nada. Los médicos habían sido brutalmente honestos sobre sus probabilidades. El daño cerebral era extenso, las posibilidades de recuperación eran mínimas, y la familia había comenzado a hablar en voz baja sobre decisiones imposibles, sobre calidad de vida y dignidad en la muerte. Pero yo me aferraba a la esperanza con las uñas, rezando a un Dios en el que apenas creía para que me concediera el milagro de ver a Elena despertar una vez más. Suspiré profundamente y dejé el libro sobre la mesita auxiliar, decidiendo que era inútil fingir que podía concentrarme en algo más que no fuera el suave subir y bajar del pecho de Elena bajo las sábanas blancas del hospital. Me levanté para estirar las piernas entumecidas y caminé hacia la ventana que daba al estacionamiento oscuro, donde apenas se distinguían las siluetas de los automóviles bajo las luces tenues de los postes. Era pasada la medianoche y el hospital había caído en ese estado de quietud fantasmal que solo existe en las horas más profundas de la madrugada, cuando incluso el personal médico se mueve como espectros silenciosos por los pasillos vacíos. Estaba contemplando mi propio reflejo borroso en el cristal de la ventana, perdida en pensamientos melancólicos sobre la fragilidad de la vida y lo rápido que todo puede cambiar en un instante, cuando escuché un sonido que no encajaba en la sinfonía predecible de máquinas y respiraciones artificiales. Era un gemido bajo, casi imperceptible, pero tan inesperado que mi corazón se detuvo por completo antes de comenzar a latir con violencia desenfrenada. Me giré bruscamente, con tanta rapidez que me mareé momentáneamente, y lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. Elena tenía los ojos abiertos, esos ojos castaños que llevaban meses cerrados, inmóviles como los de una estatua. Ahora me miraban directamente,
con una intensidad que me atravesó hasta el alma. No era la mirada confusa y desorientada que uno esperaría de alguien que despierta. Después de 3 meses, en coma, era una mirada lúcida, consciente, urgente. Sus labios, agrietados por la deshidratación, a pesar de los cuidados constantes, se movieron con esfuerzo, tratando de formar palabras que parecían atascadas en su garganta seca. Corrí hacia ella con el corazón, golpeándome tan fuerte contra las costillas que pensé que explotaría. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras tomaba la suya, que de repente se sentían más cálidas, más vivas de lo que habían estado en meses. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera controlarlas, nublando mi visión, mientras me inclinaba sobre ella, acercando mi oído a sus labios para capturar cualquier sonido que pudiera emerger de su garganta. Elena, ¿estoy aquí? Soy yo. Carolina, susurré con voz quebrada por la emoción. Estás despierta, gracias a Dios. Estás despierta. Voy a llamar a las enfermeras. Voy a llamar a Javier. Todos van a estar tan felices. Pero su mano apretó la mía con una fuerza sorprendente. Para alguien que había estado inmóvil durante tanto tiempo, deteniéndome antes de que pudiera alcanzar el botón de llamada, sus ojos se clavaron en los míos con tal determinación que me quedé paralizada, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Entonces, con un esfuerzo visible que pareció consumir toda su energía, Elena comenzó a susurrar palabras que cambiarían todo lo que yo creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y la familia en la que había confiado ciegamente. No llames. Todavía, su voz era apenas un hilo de sonido, rasposa y débil, pero cada palabra caía sobre mí con el peso de una sentencia. Necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Nope, irme sin que sepas la verdad. Mi mente se aceleró en 1000 direcciones diferentes, tratando de comprender qué verdad podría ser tan urgente que necesitaba ser revelada. En este momento preciso, cuando cada segundo contaba para su recuperación médica, pero algo en su expresión, una mezcla de culpa, urgencia y amor maternal, que trascendía su relación conmigo, me hizo quedarme inmóvil esperando a que continuara, aunque cada instinto me gritaba que llamara ayuda inmediatamente. Javier, comenzó, y mi estómago se contrajo con un miedo primitivo que no podía nombrar. Javier no es quien tú crees. Mi hija, mi querido hijo, tiene secretos que te destruirían si los descubres de la manera equivocada. Y yo he sido cómplice, guardando silencio, porque quería protegerlos a ambos, pero ya no puedo más. Las palabras eran como puñaladas, lentas y deliberadas, penetrando cada capa de mi ser, hasta llegar a ese núcleo vulnerable, donde guardaba mi fe en el amor, en la honestidad, en la solidez de mi matrimonio. Quise decirle que se detuviera, que no dijera nada más, que algunas verdades eran mejor dejarlas enterradas, pero mi voz se había evaporado y solo podía mirarla con horror creciente mientras ella luchaba por continuar. La empresa que Javier dice que maneja no existe de la forma que él te ha contado. Eldon no viene de donde tú crees. Durante años, él ha estado involucrado en negocios sucios, lavado de dinero, asociaciones con gente peligrosa, gente que no perdona traiciones. Elena hizo una pausa para respirar con dificultad, sus ojos nunca abandonando mi rostro, estudiando cada reacción como si quisiera memorizar este momento. Y hay más, hay otra mujer, durante 2 años, otra vida que mantiene en secreto. Ella es embarazada de él. El mundo se detuvo. Simplemente dejó de girar en su eje y todo quedó suspendido en un vacío absoluto, donde no había sonido, no había ira, no había nada, excepto el dolor lacerante que desgarraba mi pecho, como si me hubieran arrancado el corazón. Con las manos desnudas, mis rodillas cedieron y caí de vuelta en la silla, incapaz de sostener mi propio peso
mientras mi cerebro se negaba a procesar la información que acababa de recibir. Javier, mi Javier, el hombre que me juraba amor eterno cada noche antes de dormir, el hombre con quien había planeado una familia y un futuro, era un criminal y un mentiroso que llevaba una doble vida tan elaborada que yo nunca había sospechado nada. No puede ser verdad. Logré articular finalmente, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Javier me ama. Él nunca. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué? Ahora, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas hundidas de Elena, surcos brillantes que reflejaban la luz tenue de la lámpara. Sobre su cama. Porque estoy muriendo, Carolina. Lo sé, aunque los doctores no lo digan, siento mi cuerpo apagándose y no puedo irme a la tumba, siendo cómplice de las mentiras que te han destruido. Tú mereces más que esto, mereces. Aunque duela, me incliné hacia adelante, agarrándome el estómago, porque sentía que iba a vomitar, que todo dentro de mí se estaba revolviendo con náuseas violentas. Las imágenes se agolpaban en mi mente como fotografías antiguas, cobrando nuevo significado. Los viajes de negocios frecuentes que Javier hacía a Valencia, las llamadas telefónicas que tomaba en privado, las sumas de dinero inexplicablemente grandes que se aparecían y desaparecían de nuestras cuentas, las veces que llegaba a casa oliendo diferente, actuando diferente, como si trajera consigo la esencia de otra vida que yo no conocía. Claudia, ¿lo sabe? Pregunté de repente, aferrándome a la esperanza de que al menos su hermana fuera inocente, de que no toda la familia estuviera involucrada en esta conspiración monstruosa contra mí en Elena. Negó con la cabeza, débilmente, cada movimiento pareciendo costarle una energía que ya no tenía. Claudia no sabe nada. Es inocente, como tú, solo yo. He cargado con este peso, porque Javier es mi hijo. Y a pesar de todo, lo amo. Pero también te amo a ti, y no puedo dejarte continuar viviendo en el cajón de mi mesita de noche. En casa hay un sobre con documentos o fotografías, direcciones, todo lo que necesitas. Lo que te estoy diciendo. Su respiración se volvió más laboriosa. El esfuerzo de hablar claramente, agotándola más allá de sus límites, el monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos, señalando que su cuerpo estaba bajo estrés extremo. Sabía que debía llamar a las enfermeras inmediatamente, que cada segundo que pasaba sin atención médica podría ser fatal para ella. Pero Elena me sujetó con la mirada, clavándome en mi lugar con la autoridad silenciosa de quien está haciendo su última voluntad. Promete, QTIRAs, que tomarás esos documentos y te alejarás antes de que Javier descubra que sabe es peligroso. La gente con la que trabaja no duda en eliminar problemas. Por favor, mi niña querida, escapa mientras puedas. Rehaz tu vida. Encuentra la felicidad. Y perdóname por no haberte dicho antes. Perdóname por ser cobarde, por proteger a mi hijo a costa de tu dolor. Las palabras finales salieron como un suspiro, como si al liberarlas, Elena hubiera soltado también el último hilo que la mantenía atada a este mundo. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, la urgencia en su mirada, dando paso a una paz resignada. Más que cualquier otra cosa, finalmente reaccioné, presionando frenéticamente el botón de llamada mientras gritaba por ayuda, mi voz rompiéndose en sollozos histéricos que resonaban por los pasillos silenciosos del hospital. El personal médico irrumpió en la habitación en cuestión de segundos, empujándome gentilmente hacia un lado mientras se abalanzaban sobre Elena con urgencia profesional. Yo me quedé acorralada contra la pared, observando cómo trabajaban sobre ella, escuchando el caos de órdenes médicas y el sonido
cada vez más errático del monitor cardíaco. Pero en medio de toda esa confusión, mi mente se había quietado en una claridad helada y terrible. Elena había arriesgado sus últimos momentos de conciencia para salvarme, para darme la información que necesitaba para escapar de un matrimonio, que era una farsa peligrosa. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los médicos se detuvieran, antes de que sus movimientos frenéticos disminuyeran hasta convertirse en gestos resignados de derrota. Elena había vuelto al coma, más profundo que antes, y esta vez los doctores me miraron con expresiones que no necesitaban palabras. No había más milagros. Su cuerpo había gastado su última reserva de energía en ese despertar imposible, en esa confesión urgente que había cambiado el curso de mi destino. Cuando llamé a Javier para informarle sobre el deterioro del estado de su madre, mantuve mi voz cuidadosamente controlada, sin dejar traslucir la tormenta que rugía dentro de mí. Él llegó al hospital con Claudia en menos de una hora, sus rostros marcados por el pánico y el dolor anticipado. Los observé abrazar a su madre, llorar sobre su cuerpo inmóvil, y me pregunté cómo era posible que Javier pudiera lucir tan genuinamente destrozado cuando había construido su vida entera sobre mentiras. ¿Acaso amaba a su madre, pero era capaz de traicionarme a mí con tanta facilidad? ¿O era toda su existencia una actuación magistral que yo había sido demasiado ingenua para detectar? 3 días después, Elena falleció sin recuperar la conciencia. El funeral fue un evento elaborado, lleno de gente que hablaba sobre qué mujer tan maravillosa había sido, qué legado tan noble dejaba atrás. Yo permanecí al lado de Javier durante toda la ceremonia, interpretando el papel de la esposa devota y afligida, pero por dentro estaba completamente adormecida, funcionando en piloto automático mientras mi mente planeaba meticulosamente mis próximos movimientos. La noche después del funeral, cuando Javier finalmente se quedó dormido, agotado por el dolor y el estrés, me escabullí a la casa de Elena usando la llave que ella me había dado años atrás. Entré en su dormitorio silencioso, que todavía olía a su perfume de lavanda. Mis manos temblaban mientras abría el cajón de su mesita de noche. Y ahí, exactamente donde ella había dicho, encontré un sobremanila grueso con mi nombre escrito en su letra elegante. Dentro había fotografías que me partieron el corazón en pedazos. Javier con una mujer hermosa y obviamente embarazada, besándola con la misma ternura que solía reservar para mí. Había documentos bancarios que mostraban cuentas secretas con cantidades obscenas de dinero. Había registros de propiedades a nombre de empresas fantasma. Había correos electrónicos impresos que detallaban transacciones ilegales, amenazas veladas de gente peligrosa, planes para expandir operaciones criminales, y había una carta final de Elena, escrita con mano temblorosa, donde me explicaba que había descubierto todo esto hace años, pero había guardado silencio por lealtad maternal, un silencio que la había consumido de culpa hasta enfermarla. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Empaqué solo lo esencial, mientras Javier dormía. Documentos importantes, algo de ropa, joyas que podría vender. Did you meet? Matrimonio sobre la almohada junto a una nota breve que simplemente decía, lo sé todo. No me busque. Tomé el sobre de Elena y desaparecí en la oscuridad de la madrugada, conduciendo hacia una ciudad donde nadie me conocía, donde podría comenzar de nuevo sin el peso de las mentiras que habían definido mi existencia. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, llenos de miedo constante de que Javier me encontrara, de paranoia cada vez que veía un automóvil desconocido estacionado cerca de mi nuevo apartamento. Pero también fueron meses de liberación gradual, de descubrir quién era yo sin las cadenas de un matrimonio fraudulento. Eventualmente, cuando sentí que era seguro, entregué los documentos de Elena a las autoridades apropiadas. No sé qué pasó después, si Javier fue arrestado o si logró escapar, porque corté todos los vínculos con mi vida anterior y me obligué a mirar solo hacia adelante. Elena me había salvado con su último aliento,
Consuvelan, de romper el silencio, incluso cuando significaba traicionar a su propio hijo. Me había dado el regalo más valioso en la verdad y la oportunidad de escapar. Y aunque el dolor de la traición nunca desapareció completamente, se transformó con el tiempo en gratitud, en fortaleza, en una comprensión profunda de que a veces el amor verdadero significa decir las verdades más difíciles, incluso cuando cuesta todo. Cada año, en el aniversario de su muerte, visito su tumba bajo un nombre falso y dejo flores de lavanda. Le susurro mi agradecimiento por haberme querido lo suficiente como para liberarme, por haber encontrado el coraje en sus momentos finales para hacer lo correcto. Y me prometo a mí misma vivir la vida plena y auténtica que ella sacrificó su paz eterna para darme, honrando su memoria no con lágrimas, sino con la felicidad que finalmente encontré en la verdad.